Vamos a calcular las medidas de posición para datos agrupados. En este caso vamos a calcular los deciles de una distribución de frecuencias. En este caso, bueno, los deciles, ¿a qué se refieren? Nosotros tenemos una cierta cantidad de información que representa el 100%, ¿sí? Los 36 datos, toda esta información que aquí tenemos, representa el 100%. Sin embargo, los deciles, bueno, fragmentan toda esta información en bloques de 10%. Así, forma 10 grupos de 10%. Entonces, el primer decil aglutina el primer 10% de la información. Para el segundo decil ya tenemos el 20%. Para el caso del tercer decil, localizamos el 30%, etcétera, etcétera, hasta llegar al decil número 9, donde ya tenemos considerado el 90% de toda la información. Y bueno, vamos a ver la primera fórmula. El decil 1, límite real inferior, más 0.1 por n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se halla ese primer decil por la amplitud del intervalo. Bueno, en este caso son 36 datos, entonces 0.1 por n, 0.1 por 36 sería 3.6. Tenemos que identificar en qué intervalo tenemos el primer 10% de la distribución de frecuencias. En este caso sería 3.6. Bueno, para el primer intervalo ya llevamos 4 datos, por lo tanto el primer decil se localiza en el primer intervalo y de acuerdo a la información que nos proporcione este renglón vamos a irlo calculando. Primero, límite real inferior sería menos 0.5 más 0.1 por 36 menos la frecuencia absoluta acumulada un intervalo antes, como este es el primero. No hay ningún registro previo a este intervalo, por lo tanto la frecuencia es 0. Entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que va a ser 4, por la amplitud del intervalo, esta como se calcula, restando en cualquiera de los intervalos de la columna de límites reales, restando el límite real superior menos el límite real inferior. Por ejemplo, 3.5 menos 1.5 es igual a 2. Y vamos a ver qué resultado nos da. 0.5 más 0.1 por 36, 3.6, bueno, menos 0 pues ya no se considera. Entre 4, todo esto por 2. ¿Y aquí qué es lo que tendríamos? 0.5 más, tenemos una fracción multiplicando un número entero, le agregamos un denominador unitario al número entero y la multiplicación es directa. 3.6 por 2 es 7.2, entre 4 por 1, 4. Y el resultado de esta operación es igual a 1.3. Entonces el decil 1 es igual a 1.3. Vamos enseguida con el decil 2, que es el límite real inferior, más ahora 0.2n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta del intervalo por su amplitud. Ahora 0.2 por 36 datos sería 7.2. Tenemos que localizar el intervalo donde se halla ese dato, 7.2. En el primer renglón tenemos 4.
En el segundo ya llevamos 10 datos, entonces aquí se localiza el segundo decil. De acuerdo a la información que nos proporciona este renglón, vamos a sustituirlo en la fórmula. ¿Qué tendríamos? Límite real inferior 1.5 más 0.2 por 36 menos la frecuencia absoluta acumulada un intervalo antes, llevamos 4, entre la frecuencia absoluta de ese segundo intervalo, que son 6, por la amplitud del intervalo, que son 2. Que sería entonces 1.5 más 0.2 por 36 son 7.2 entre 6 por 2. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? 1.5 más 7.2 por 2, 14.4 entre 6. Aquí recordemos que le agregamos un denominador unitario y la multiplicación de fracciones es directa. El resultado de esta operación es igual a 2.566 periódico y rematamos con un 7. Entonces nuestro resultado 2.56667. De igual manera, vamos ahora con el decil 3, que es igual al límite real inferior más 0.3n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta de ese intervalo por su respectiva amplitud. 0.3 por 36, en este caso, es igual a 10.8. 10.8, bueno, prácticamente 11. Aquí llevamos 4 datos. Aquí son 10. No son 10.8. Tenemos que pasarnos al siguiente renglón. Por lo tanto, en el tercer intervalo se localiza el tercer decil. Vamos entonces a revisar la información de este renglón. Límite real inferior 3.5 más 0.3 por 36 menos la frecuencia absoluta acumulada un intervalo antes, 10, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo 9 por 2. Entonces, ¿qué tendríamos? 3.5 más 0.3 por 36 es 10.8. Menos 10 entre 9 por 2. Esto aquí es igual a 3.5 más 10.8 menos 10, 0.8 entre 9 por 2. Recordemos que aquí le agregamos un denominador unitario. Tendríamos 3.5 más 0.8 por 2, 1.6 entre 9. Y el resultado de esta operación es igual a 3.677 y finalizamos con un 8, que es el resultado que escribimos aquí. Vamos con el cuarto decil de nuestra distribución. Límite real inferior más 0.4n menos la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo antes entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se localiza el cuarto decil por la amplitud del intervalo. En este caso 0.4 por 36 es 14.4. Revisamos en qué intervalo se localiza este dato. Aquí tenemos 4, 10 y aquí llegamos hasta el 19. Entonces aquí también se localiza el decil 4. Vamos a revisar la información de este renglón para sustituirlo en la fórmula. Límite real inferior 3.5 más
0.4 por 36 menos la frecuencia absoluta acumulada 10 entre 9 por 2, que sería 3.5 más 0.4 por 36, 14.4 menos 10 entre 9, todo esto por 2 enteros. Entonces el decil 4, que sería 3.5 más 14.4 menos 10 es 4.4 entre 9 por 2 enteros. Recordemos que le agregamos un denominador unitario al entero para poder realizar la multiplicación de fracciones. Tendríamos entonces 3.5 más 4.4 por 2, 8.8 entre 9. Y el resultado de esta operación es 4.477 periódico y terminamos en 8, que es el que aquí escribimos. 4.47778. Para el caso del decil 5, estamos hablando del 50%. Esto coincide exactamente con el cuartil 2 y es a su vez también la mediana de la distribución de frecuencias. Es decir, que el decil 5 es exactamente igual al cuartil 2 y a la mediana, a la medida de tendencia central que calculamos para datos agrupados. Y para esta distribución de frecuencias, el cuartil 2 tiene como resultado 5.277 y se escribe un 8 al final. Ahora vamos con el decil 6, que sería límite real inferior más 0.6 n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud del intervalo. Bueno, ahora tenemos 0.6 por n, 0.6 por 36 es igual a 21.6. Vamos a ver en qué intervalo se localiza ese dato. Tenemos 4, tenemos 10, tenemos 19, aún es insuficiente hasta el penúltimo renglón que abarca hasta el 29. Por lo tanto, en este intervalo que va de 6 a 7 es donde se localiza el decil 6. Vamos a consultar la información que nos da ese renglón y el límite real inferior es 5.5 más 0.6 por 36 menos la frecuencia absoluta acumulada, serían 19, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, 10, por la amplitud del intervalo, que son 2. Entonces 5.5 más 0.6 por 36, 21.6, menos 19 entre 10, y este cociente se multiplica por 2 enteros. Entonces tenemos el decil 6, 5.5 más 21.6 menos 19, 2.6 entre 10 por 2 enteros. Recordemos agregarle el denominador unitario. Sería entonces 5.5 más 2.6 por 2, 5.2 entre 10, y el resultado en este caso es de 6.02. Aquí lo anotamos. Vamos con el decil 7, límite real inferior más 0.7 n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta del intervalo por su amplitud. Ahora 0.7 por n
0.7 por 36 es igual a 25.2. Vuelve a quedar en este intervalo, puesto que aquí tenemos hasta el dato 29. Vamos a revisar la información de este renglón, que sería 5.5 más 0.7 por 36 menos 19, la frecuencia absoluta acumulada un intervalo antes, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que son 10, por 2, que es la amplitud del intervalo. Tenemos 5.5 más 0.7 por 36, 25.2, menos 19, entre 10, todo esto por 2 enteros. Entonces el decil 7, que es igual a 5.5 más 25.2 menos 19, 6.2 entre 10 por 2 enteros. Recordemos agregar el denominador unitario. ¿Cuánto tendríamos aquí? 5.5 más 6.2 por 2, 12.4 entre 10. Y el resultado de esta operación es igual a 6.74. Aquí anotamos el 6.74. Vamos con el decil 8, límite real inferior, más 0.8 n menos la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo anterior, entre la frecuencia donde se halla ese decil por la amplitud del intervalo. 0.8 por 36 es igual a 28.8. Todavía alcanzamos aquí, porque aquí tenemos hasta el dato 29. Y 0.8 por 36 es 28.8. Entonces, nuevamente, consultamos la información de este renglón, que sería 5.5 más 0.8 por 36 menos 19 entre 10 por 2. Entonces es 5.5 más 0.8 por 36, 28.8, menos 19 entre 10 por 2 enteros. Entonces el decil 8, 5.5, 28.8 menos 19 es 9.8 entre 10 por 2 enteros. Recordemos agregar el denominador unitario al entero para poder realizar la multiplicación de fracciones. Tendríamos entonces 9.8 por 2, 19.6 entre 10. Y este resultado es igual a 7.46. Aquí lo anotamos, bueno, aquí tenemos una corrección. Aquí corresponde el 6.74. Vamos entonces a corregir ese resultado, que es incorrecto. Bueno, ahorita lo corregimos.
Vamos mientras con el último de los deciles, el decil 9. El decil 9 sería límite real inferior más 0.9n menos la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo antes entre la frecuencia absoluta del intervalo por su amplitud. Ahora 0.9 por 36 es igual a 32.4. Ya correspondería al último intervalo, puesto que este llega al 29, pues el dato 32 lo abarcamos hasta acá. Entonces, de acuerdo a la información que nos proporciona el último renglón, que sería el límite real inferior, 7.5, más 0.9 por 36, menos la frecuencia absoluta acumulada, sería 29, entre la frecuencia del intervalo donde se halla el decil es 2. Este 29 se obtiene de un intervalo antes y el 7 la frecuencia absoluta de ese intervalo. Este es el cuadro que debemos de observar. ¿Qué es lo que tendríamos? 7.5 más 0.9 por 36, 32.4, menos 29 entre 7 por 2. Entonces es 7.5 más 32.4 menos 29 es 3.4 entre 7 por 2 enteros. Le agregamos un denominador unitario. Tendríamos 7.5 más 3.4 por 2, 6.8 entre 7. Y el resultado de esta operación es 8.47 1428. Recuerden escribir el resultado completo, 571. Entonces anotamos nuestro resultado del decil 9, 8.47 1428 571. Y para el decil 8, aquí tenemos 7.46. Este es el resultado que va en el decil 8. Y estas son las medidas de posición, en este caso los deciles de una distribución de frecuencias.